eso al tema de hoy le he puesto la muerte del Señor anunciáis. Cada uno de nosotros anunciamos la muerte del Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo anunciamos la muerte? Porque si solamente nos quedamos en el evento, estamos como la gente que celebra el aniversario o el año de muerto de alguien que ha amado mucho. Y solamente dice, 1 año de muerto, 2 años de muerto, 3 años de muerto, y así sucesivamente, y se queda simplemente en un aniversario. Lógicamente podríamos decir, es un aniversario, sí, pero no es para celebrar o festejar un evento así como lo hace el mundo. ¿Qué significa anunciar, hermanos? ¿Qué significa anunciar? Y por eso el texto base de esta lección, de este sermón, está en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26. Todos lo hemos leído y como bien decía el hermano César, ¿verdad? Ahora pues tenemos la tecnología que nos ayuda a poder visualizar estas cosas. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26 dice, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Eso. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es una expresión que el apóstol Pablo lo utiliza, hermanos, y les recuerda lo que significa celebrar la cena del Señor. Los corintios habían confundido, hermanos, el recordar la muerte del Señor. Y aquí en los versículos anteriores dice que cada uno se adelantaba a comer su propia cena. O sea que la hacían de una manera muy particular cada uno de ellos. En algún tiempo, hermanos, nosotros también habíamos caído en eso, ¿recuerdan? Y solo recuerdo que nos dijo una vez el hermano, ¿qué hizo el Señor después de la cena? ¿Para dónde se fue? ¿Se acuerdan que nos dijo una vez así? ¿Para dónde se fue el Señor? Se fue a celebrar. Se fue a orar, hermanos, al Monte de las Olivas, porque estaba cerquita el momento en el cual iba a pasar por la parte más difícil. Pero ¿qué iba a suceder 3 días después? El Señor sí lo sabía, sus discípulos no. Y por eso Él les miraba el rostro y les decía, ustedes están tristes, pero dentro de poco, le dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y nos empezaron a enseñar los hermanos lo que significaba, porque estábamos acostumbrados a cantarnos todo el himnario durante el servicio de Santa Cena. Y dice, ¿cuántos himnos hay ahí? Dice, ¿cuántos himnos hay ahí en la celebración de la Pascua? 1. Y cuando les dice al final, habiendo cantado el himno, salieron el Monte de las Olivas, hermanos. Era momento para reflexionar. Y así debe ser nosotros cada día. Cada día que nos acercamos, hermanos, al retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debe de ser de reflexión en nuestra vida. Porque estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Qué es un anuncio, hermanos? ¿Para qué se pone un anuncio? Peligro, alto voltaje. ¿Para qué se pone ese anuncio, hermano? Y le ponen para alejarlo del peligro. Si usted toca ese alambre que dice alta tensión, va a quedar como la calavera que ponen ahí, ¿verdad? Peligro, veneno. Peligro, curvas peligrosas. Eso es un anuncio. Nosotros, hermanos, dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Dónde, hermanos?
¿Dónde se anuncia la muerte del Señor? En nuestra vida, hermanos. Cuando vengamos dentro de 3 días, hermanos, estamos invitados a participar en la cena, a la mesa del Señor, a anunciar su muerte. Pero ¿qué representó la muerte? ¿Qué ha representado la muerte del Señor para usted, mi hermano? ¿Qué ha representado para mí la muerte del Señor? La vida. En realidad representa vida, hermanos. ¿Cuál vida? Entonces allí vamos. Vamos allí. Eso es anunciar la muerte del Señor. Mostrar en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en lo que somos, en nuestra esencia, que estamos vivos de entre los muertos. Quiero relacionar esto con lo que dice el punto doctrinal número 25, hermanos. Entre otras cosas nos dice, en la parte baja del enunciado, dice: cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue partido en 2. ¿Verdad que así dice? Y nosotros hemos predicado acerca de lo que significa, abriendo el camino hacia el lugar santísimo, aquí el mismo cielo. Se rasgó el velo del templo, de aquel templo que había sido edificado, donde el Señor les dice: derriben este templo y en 3 días lo voy a edificar. 43 años le dice, 46 años creo que estuvimos en esto, dice. ¿Cómo dice que en 3 días? Y él no se refería a ese templo. Pero aquel velo fue partido o fue rasgado, y a través del Señor Jesucristo, dice el punto doctrinal, que nosotros tenemos acceso para acercarnos libremente al trono de la gracia a través de la oración por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la iglesia todo lo hace en nombre del Señor. Pero dice que también Jesús cumplió o culminó con las leyes agregadas como en el orden sacrificial de Dios, como el cordero sacrificial de Dios. Cuando Él expresa consumado es, era que se terminó todo aquello que estaba estorbando para que todos aquellos pudieran tener acceso a la salvación. El fin de la ley en orden a ritos y ceremonias, el sacerdocio levítico llegó a su fin, porque ya nadie más tenía que hacer absolutamente nada relacionado con sacrificios. Dice: rayendo la cédula de los ritos y enclavándola en la cruz. Y me quiero referir a estas 2 últimas partes que menciona este punto doctrinal: removiendo toda distinción nacionalista y social. Y eso lo encontramos en Gálatas, donde dice: donde no hay judío, no hay griego, no hay libre ni esclavo, siervo ni escita, varón ni mujer, porque todos somos uno o iguales en Cristo Jesús. Para efectos de la salvación, el Señor no le quita a nadie la oportunidad, porque es varón, porque es mujer, porque es pobre, porque es rico, porque es gordito, porque es flaco, nada, no hay distinciones. Y de ahí dice: despojando los principados de Satanás. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que anunciar la muerte del Señor para nosotros conlleva una gran responsabilidad, hermanos. Pero ¿por qué lleva una gran responsabilidad, hermanos? Porque al morir el Señor Jesucristo, hermanos, Él quitó todos los estorbos que teníamos nosotros para obtener nuestra salvación. Ahora nadie le puede decir al Señor: no, Señor, es que yo no soy salvo, no te busco porque soy hondureño, porque solo los judíos podían. Él quitó eso. Ay, Señor, es que yo no puedo porque yo soy carne, porque Él nos dio de su Santo Espíritu. Ay, Señor, es que yo no puedo porque no puedo controlar esto. El Señor nos dio un poder superior al del hombre, superior al del mundo, para que nosotros busquemos la salvación. De tal manera que anunciar la muerte del Señor debe ser visto en cada uno de nosotros. Quitó todos los estorbos para obtener nuestra redención. De manera que no hay excusa, hermanos. La muerte del Señor se anuncia en nuestras vidas, hermanos. Se anuncia en lo que somos. Hermanos, ¿cuántos ciberhermanos habemos aquí? Somos especialistas en publicar estados de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo está nuestra vida, hermanos? Le damos like a un montón de cosas que no son adecuadas, pero anunciamos la muerte del Señor.
Debe verse en nosotros, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios en todo lo que nosotros hacemos. En nuestra vida debe demostrarse, hermanos, que el sacrificio del Señor Jesucristo para nosotros tuvo mucho peso cuando lo aceptamos y tiene mucho peso en nuestra vida. Eso es anunciar la muerte del Señor. Con esto no quiero decir que no publiquen estados, hermanos, sino que nuestra vida cristiana sea congruente con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces, miro a compañeros de mi trabajo que van a otra congregación, podríamos decir, porque como bien dijo el hermano Anthony en su sermón, iglesias solo hay dos, la verdadera y la falsa, hermanos. Congregaciones hay un montón. Iglesias, uno, la iglesia de Dios y la iglesia del mundo. De ahí no hay más iglesias. Y los miro siempre publicando asuntos de Dios, que Dios me bendice, que Dios aquí, que Dios allá. Pero son unos ogros con sus alumnos. Insultan a sus compañeros, denigran a las personas. Pero usted les ve el estado, hermanos, y usted dice, ¿qué hombre más espiritual? Hermanos, que la inteligencia artificial no nos quite a nosotros la inteligencia espiritual, hermanos. Que seamos espiritualmente correctos y que anunciemos siempre en nuestra vida la muerte del Señor. Quiero que leamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia en Galacia. En Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 17. Miren qué bonito lo que les decía aquí. Estaba aquel momento en el cual peleaban y discutían entre los judíos y los gentiles que eran convertidos a la iglesia de Dios. Había usted les decían los judíos, ustedes tienen que circuncidarse. Aquellos les decían, no, ¿para qué nos vamos a circuncidar si ya hemos entendido que el Señor Jesucristo esto y lo otro? Y empezaron a haber discusiones sobre esto. Les dije Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 17. Dice así: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano, dice. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, ¿qué dice ahí, hermanos? Ni los mismos que eran judíos en aquel momento y que estaban circuncidados cumplían. Podríamos sacar una analogía para nosotros. Ni los mismos que estamos bautizados muchas veces cumplimos lo que el Señor nos manda. Pero anunciamos la muerte del Señor. Y vénganse bien bonitas, mis hermanas, como siempre se vienen en la Santa Cena. Nuestros hermanos de igual manera. Pero recuerden que la mayor responsabilidad de anunciar la muerte es que en sus vidas sea una realidad lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Sino que quieren, dice, que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne, para decirle, es verdad que los hicimos que se circuncidaran. Qué bueno, hermano, que se bautizó. Sí, muy bueno que se haya bautizado. Pero mejor que se haya bautizado es que usted viva una vida conforme a la santidad que el Señor pide de usted. Y eso es de cada uno de nosotros, hermanos. Yo no les puedo aplicar la palabra de Dios a ustedes, debo aplicármela a mí mismo. Tengo que predicar. Ustedes toman la palabra.
De ahí dice, y esta parte me gusta a mí, hermano. Dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? ¿En qué se iba a gloriar? Dice, en la cruz o en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual, mire cómo dice, hermanos, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué entendemos por esa parte, hermanos? ¿Sabe qué significa el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Eso es una forma de decir, después de que he conocido el sacrificio del Señor Jesucristo, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Eso es lo que quiso decir el apóstol ahí. Yo he muerto para el mundo y el mundo se ha muerto para mí, porque yo he entendido bien lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarme. Eso es anunciar la muerte del Señor, hermanos. Que yo entienda perfectamente lo que ha significado el sacrificio del Señor. Porque aquí dice el Señor, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y pasémonos al versículo 17. No porque no lo quiera leer el 16, pero el 16 dice, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia. ¿A cuál regla, hermanos? A la regla de que el mundo ha muerto para ellos y nosotros hemos muerto para el mundo. Hermanos, ¿por qué cosas no se hace efectivo el sacrificio del Señor en nuestras vidas? Por las cosas del mundo, hermanos. Por nuestras emociones. Hoy decía el hermano César, estoy resentido con alguien, estoy odiando a alguien, estoy con situaciones contra alguien. Hermanos, eso es no haber muerto al mundo. Eso es no anunciar la muerte del Señor. Porque dice aquí que la incircuncisión no vale nada, ni la circuncisión, sino la nueva criatura. El 17 dice, de aquí en adelante, nadie me sea molesto, nadie me moleste, nadie me perturbe, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice, hermanos, el apóstol Pablo? Las marcas. Usted tiene las marcas del Señor en su vida, hermanos. Se ve que el Señor Jesucristo ha hecho algo en su vida. Se ve que el Señor Jesucristo ha hecho algo en mi vida. Usted lo sabe. Yo lo sé. Pero voy a decir yo. Pero al hermano César como que no le ha hecho nada el Señor, ¿verdad? Al hermano Oscar no le ha hecho nada. Y lo mismo dice el hermano Oscar. Yo veo que a Osman. Y voy a recordar una expresión de nuestra amada hermana Zoila. Carnuditos, decía el hermano. Carnuditos, decía. ¿Verdad que así decía, hermano? Se les nota la carnita, decía el hermano. Hermanos, cuando no hemos anunciado la muerte del Señor en nuestra vida, se nos nota. Y no es esta carne, no es este cuerpo, hermanos. Son nuestras intenciones, son nuestras emociones que nos cautivan. Hermano, cuando yo no perdono es porque hay una emoción en mi interior, no este cuerpo. Este cuerpo se va a mover de acuerdo a lo que hay en mí dentro. Este cuerpo va a mirar, va a levantar los ojos, va a unir las cejas, como dicen, como me miran a mí cuando me enojo, por lo que hay dentro, hermanos. Y se debe ver que el Señor Jesucristo ha hecho algo en mi vida. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol les dijo, de ahora en adelante, ¿saben qué? Nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. Él literalmente tenía los sufrimientos del Señor Jesucristo. Azotes, persecuciones, heridas, Él las tenía. Pero nosotros debemos reflejarlo en nuestra vida, hermano. Debe verse claramente que anunciamos la muerte del Señor en todo lo que hacemos. ¿Qué ha significado, hermanos? Anunciar la muerte del Señor es ser una nueva criatura, hermanos. Anunciar la muerte del Señor es que usted sea otro, que yo sea otro, que usted sea otra, mi hermana.
Ay, no, pero es que el carácter es lo último que se controla. ¿Dónde dice eso? Yo no he encontrado ese versículo, hermano. Yo no lo he encontrado. Pero sí he encontrado a hombres y mujeres que se encontraron con el Señor hoy y al día siguiente eran otros. O en el mismo momento como Zaqueo. ¿Se acuerdan Zaqueo? Señor, le dijo, si en algo he defraudado, se los devuelvo 4 veces. En el mismo momento que conoció al Señor. Y nosotros, 20 años, 30 años, 40 años y seguimos siendo los mismos. Eso no es anunciar la muerte del Señor. A mí que no me busquen por el lado porque ya saben. Eso no es anunciar la muerte del Señor. Aunque usted venga el martes a tomarse el pedacito de pan y tomarse la copa. No. Anunciar la muerte del Señor es que usted sea una nueva criatura, mi hermano. Que yo sea una nueva criatura. Eso es anunciar la muerte del Señor. Vivir, como diríamos, han escuchado esta expresión que usan los jóvenes, ¿verdad? Este es otro nivel, dicen los jóvenes. Anunciar la muerte del Señor es espiritualmente estar en otro nivel, mis hermanos. Estar en un nivel congruente, compatible con nuestro Señor. Eso es anunciar la muerte del Señor. Pero si usted sigue haciendo lo mismo, hermanos, si usted continúa en la misma forma de vida que ya ha llevado o que hemos llevado por años y la muerte del Señor no ha significado nada para nosotros, todavía no hemos anunciado la muerte del Señor. Debemos de vivir, hermanos, de acuerdo a Dios, teniendo comunión con nuestro Padre Celestial, por medio de su Espíritu. Pero también tenemos que estar muertos al pecado. Y la primera parte que describe el pecado, hermanos, es la transgresión a los mandamientos de Dios. Si usted o yo o cualquiera de nosotros todavía estamos quebrantando los mandamientos, no estamos anunciando la muerte del Señor. No ha significado nada la muerte del Señor. No, hermano, pero es que como dijo el hermano César, pero es que a mí me obligan. No, nadie nos obliga a quebrantar los mandamientos de Dios. Hasta en la ley dice, ¿verdad, hermana Gloria? Que usted no está obligada a cumplir una ley o una orden que vaya en contra o que esto, como dice, se me escapa, pero dice que nosotros vayamos a cometer un delito, algo así dice, ¿verdad? Hermana Gloria se sabe mejor el código, pero así dice, yo puedo desobedecer una orden que me dé autoridad superior si esto conlleva a cometer un delito. Quebrantar los mandamientos de Dios, hermanos, es similar a eso. No hay poder sobre la tierra que nos pueda obligar a desobedecerle a Dios, ¿o sí? Bueno, cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, hermanos, no estamos anunciando la muerte del Señor. Entendemos entonces, hermanos, lo que implica anunciar la muerte del Señor. Entendemos lo que significa sentarnos a la mesa este próximo martes y cualquier otro día, entendiendo, hermanos, que lo que es estar en el cuerpo de Cristo en comunión, hermanos. Si usted se ha perdido durante todo el tiempo y usted no sabe absolutamente nada de la iglesia, aunque venga el martes a comerse el pedacito de pan, usted no ha sido parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo cuando está allí, hermanos. Cuando está allí en cuerpo, alma, espíritu y ser, cuando está allí dentro de la iglesia. Pero si usted no ha estado, hermano, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Nuestra verdadera comunión, dijo el Señor, es con nuestro Padre, dijo Juan, ¿verdad? A través de su Espíritu. Y para que ustedes tengan comunión con nosotros, dice, debemos de ser limpios de la sangre, con la sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Lo estoy parafraseando, pero así dice. Si tenemos comunión entre nosotros, tenemos paz. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Vamos a leer, hermanos, Romanos en su capítulo 6. Si entendemos, hermanos, entonces lo que implica anunciar la muerte del Señor, nos sentaremos con conciencia esta semana próxima, entendiendo que estar en el cuerpo de Cristo es beber de su sangre, hermanos. Cuando usted está en el cuerpo, ¿quién es la plenitud de Cristo? Dice Efesios, hermano. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Dice desde Efesios. La iglesia, hermanos. Cuando usted está en la iglesia, y estar, hermanos, no solamente es físicamente, hermanos, hay que estar en la iglesia espiritualmente. Y hay que representar a la iglesia en todos los lugares donde nosotros estamos. Y no basta solamente con ser cristiano, también hay que parecer cristiano en todos los lugares donde estamos, hermanos. Yo soy cristiano y si otros no lo toman en cuenta es problema de ellos. No, hermano. ¿Qué dicen la gente que yo soy? Les dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién dice la gente que somos nosotros? Uy, ese profesor, ni quiera Dios, vieran cómo es de grosero con los estudiantes. Uy, ese doctor, ni quiera Dios, ni lo mira uno cuando está. Uy, ese muchacho, uy, por acá. Hermanos, eso no es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es estar y parecer cristiano siempre, hermanos. Y además ahora yo siempre, hermanos, y voy a estar diciendo en esas redes sociales, hermanos, también hay que parecer cristianos en esas redes sociales. Y siempre decimos los jóvenes, no, a los viejos también nos gustan las redes sociales. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy publicando? ¿A qué le estoy dando like o me gusta? Todo eso dice mucho de mí como cristiano. Y los jóvenes, las jovencitas, ¿qué están publicando? Hay que parecer cristiano y hay que ser cristiano. Hay que anunciar la muerte del Señor, que verdaderamente se represente en nosotros, que somos hombres y mujeres que hemos creído en el sacrificio del Señor. Eso es anunciar la muerte del Señor. Dice Romanos 6, los versículos 9 al 13. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ¿qué dice, hermanos? Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. ¿Acaso no hacemos lo mismo nosotros en el símbolo del bautismo? Para que cuando nosotros somos sumergidos, morimos al viejo hombre y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo mismito tenemos que hacer. Porque al haber muerto, dice, está hablando del Señor, al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Y dice, así también vosotros. Pensad de cierto estáis, ¿cómo, hermanos? Muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El que se ha bautizado, hermanos, ha muerto al mundo, ha muerto al pecado y debe estar vivificándose en el Espíritu de nuestro Dios. No hay forma, hermanos. No hay forma de anunciar la muerte del Señor si no se refleja en nosotros que hemos creído en ese poder salvador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Debemos entender, hermanos, que la muerte del Señor representó el inicio de la resurrección para vida, porque fue el primero. Cristo las primicias, dice, de los que resucitaron para vida. Y de ahí traerá con Él a todos aquellos que también murieron en Él, dice la palabra de Dios. Muramos al pecado, muramos a este mundo, apartémonos de todas estas cosas. Y por eso el versículo de base, hermanos, dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Porque cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar con todos aquellos que hemos anunciado su muerte permanentemente? Vamos a ser resucitados, transformados, y vamos a estar en otra etapa de nuestra vida. Hermanos, así que recordemos siempre, el Señor nos dio la promesa. Él fue el inicio de la resurrección, y todos aquellos que creamos y anunciemos la muerte en nuestro cuerpo, también vamos a llegar a la resurrección por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Falta poco para que el Señor venga, pero ojalá que ya haya llegado a cada uno de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.